¿Qué tal, amigos de YouTube? Traigo otro video de geometría referente a congruencia de triángulos. ¿Qué es congruencia? Congruencia. En matemáticas, dos figuras son congruentes si tienen los lados iguales y el mismo tamaño, o también están relacionados por un movimiento. Es decir, si existe una isometría que los relaciona, una transformación que es de traslaciones y rotaciones. Es decir, puedes ver la misma figura, pero si te la dieron rotada, posiblemente confundas de que no son iguales, pero realmente vamos a hacer esa comparación para ver que son congruentes y que realmente son la misma figura. Por así decirlo, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean distintas. Las partes coincidentes de las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. Criterios de congruencia. Utilizados para saber o determinar que dos triángulos son congruentes, se utilizan las siguientes analogías o criterios. Caso LL, cuando dos triángulos son congruentes siempre y cuando tengan igual los tres lados. Caso LAL, dos triángulos son congruentes si tienen iguales dos de sus lados respectivos y el ángulo comprendido entre ellos. Caso ALA, dos triángulos son congruentes si tienen iguales dos de sus ángulos respectivos y lado entre ellos. Caso LLA, dos triángulos son congruentes si tienen iguales dos de sus lados respectivos y el ángulo opuesto mayor medida que ellos. Y el último, caso LAA, dos triángulos son congruentes si tienen iguales uno de sus lados, el ángulo opuesto a dicho lado y de otros de los ángulos. Hay otro caso que es el AAL, pero pues es muy semejante, no lo vamos a manejar. Criterio de congruencia lado, lado, lado. LLL. Dos triángulos son congruentes si los lados del primer triángulo son congruentes al del segundo triángulo. Veamos ejemplo siguiente. Ahí tenemos los dos triángulos y veamos. Comparando si se dan cuenta, los que son iguales o que son congruentes se les pone una rayita. A los siguientes en comparación se le pone doble rayita, como aquí están. Veamos, aquí está el de la primera rayita junto con este. Lo que se hace en la segunda comparación son estos, se le pone doble rayita. Y la última comparación se le agrega otra rayita. Si se hace ese método, se está diciendo que son congruentes. Entonces vamos a llegar a la siguiente conclusión. Indicamos que el segmento AB es congruente a DE. Es congruente a DE. Ahí está. Siguiente. BC es congruente a EF. ¿Dónde tenemos EF? EF lo tenemos aquí. ¿Sí? Ahí lo marcamos como tercera rayita. Y el último, AC, que debe haber sido el segundo, pero aquí lo tenemos. AC es congruente a FD. Ahí está. Como los lados tienen el nombre del lado representado con letra minúscula, también se puede indicar. Si observan, aquí hay una letrita. Si observan, aquí está el vértice C y aquí está el lado C. Aquí está el vértice B y enfrente está el lado que se genera por ese vértice, que es el B minúscula. Aquí tenemos el vértice A y enfrente, aquí hasta aquí abajo, tenemos representado el lado A. El lado se representa con A minúscula y el vértice con A mayúscula. Hay que recordar que entre las dos rectas que forman el vértice hay un ángulo y ese ángulo es el que va a generar el lado A. Así es la nomenclatura en matemáticas. Bien, veamos. Si lo hacemos con los nombres de los lados, tenemos que C, chequen este que tengo aquí, C, es igual a F, que está aquí abajito. F. Bien. A, que es este que tenemos en la parte inferior, es congruente con D. Ahí está. Pues el último es igual. B, el lado B, es congruente con el lado E. Aquí está. Ok. Por lo que el criterio LLL se obtiene que el triángulo, este simbolito que tenemos aquí, que parece un triángulo, significa eso precisamente, un triángulo. El triángulo ABC es congruente
al triángulo DEF. Bien. Criterios de congruencia lado, ángulo, lado, que sería el criterio LAL. Dos triángulos son congruentes si dos lados contiguos del primer triángulo y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes con los del segundo triángulo. Igual que el caso anterior, nada más que se va a manejar un ángulo y se va a omitir un lado. Veamos. Usando el criterio observamos que el segmento AB es este que tenemos aquí. Es congruente al segmento A1, B1, que es este que tenemos aquí, de este lado. Si se dan cuenta, les marqué con una rayita, igual, aquí está, así se representa en matemáticas, que esos dos lados son congruentes. El siguiente sería BC, que es este lado que tenemos aquí. BC está representado con dos rayitas. Es congruente al lado B subíndice 1, C subíndice 1, que es el que tenemos aquí. El ángulo. Bien, aquí lo manejo ahí como si fuese el lado, porque el programa que me crea los triángulos no tiene para hacer esa similitud. Se le pone doble segmento de ángulo, pero lo hice de esta forma. Como nada más se trata de un ángulo, le decimos, y los ángulos, el ángulo, este simbolito que ven ustedes aquí, significa ángulo. El ángulo A, B, C, se denota todo el recorrido y en medio va el vértice donde está el ángulo. Vean, B y aquí tengo B. El ángulo ABC es congruente al ángulo AB1, C1. Si se dan cuenta también donde está el vértice, el ángulo donde está el vértice también se pone en medio, aquí está. Entonces ángulo ABC es congruente al ángulo A subíndice 1, B subíndice 1, C subíndice 1. Por lo tanto, los triángulos ABC es congruente al triángulo A subíndice 1, B subíndice 1, C subíndice 1. Criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Criterio ALA. Si dos ángulos y el lado entre los ángulos de un primer triángulo son congruentes con dos ángulos y el lado existente de un segundo triángulo, entonces esos triángulos son congruentes. Tienen que acostumbrarse a leer y comprender este tipo de enunciados. Aparentemente se ven enredados, pero tienen su significado. Ok, ahí tenemos los dos triángulos, por eso es que también se apoya uno gráficamente con las figuras, para que esto sea más entendible. Usando el criterio ALA, tenemos que la congruencia en los ángulos es ángulo ABC, aquí está, A, B, C, es congruente al ángulo A subíndice 1, B subíndice 1, C subíndice 1, que es el que tenemos aquí. Lo estoy graficando. Recuerden que donde está el vértice se pone en medio, y de hecho es el punto central del ángulo. El ángulo BAC, BAC es congruente con el ángulo B1, A1, C1. Sé que se ve feo el rayado, pero es para que se entienda. Ya se analizó que los ángulos son congruentes, continuamos con el lado. Para la congruencia en el lado entre los ángulos tenemos que el segmento AB, aquí se los marco, de A a B, ahí está la rayita, es congruente a A subíndice 1, B subíndice 1, aquí está la rayita, se representa con la rayita. Yo estoy rayando aquí para que se observen y ubiquen los lados. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo A subíndice 1, B subíndice 1, C subíndice 1. Criterio de congruencia lado, ángulo. Es el criterio LLA. Caso LLA. Dos triángulos son congruentes si tienen iguales dos de sus lados respectivos y el ángulo opuesto de mayor medida que ellos. El ángulo no es necesariamente el mayor, pero sí el opuesto a cualquiera de los lados que se están analizando, claro está. Ahí tenemos los dos triángulos. Bien. Yo no voy a rayar tanto, creo.
Vamos a ver. De acuerdo al criterio LLA, tenemos, para los lados correspondientes tenemos, aquí estamos manejando dos lados, pero dice así, el segmento AB, que es esta rayita que está aquí, es congruente con el segmento DE, que es el que tenemos aquí. El segmento BC, que es el que representa las dos rayitas, es congruente con el segmento DF, que es el que tenemos aquí. Y de los ángulos congruentes tenemos que el ángulo BCA, BC y A es congruente con el ángulo DEF. En los casos anteriores observaron que ponía A, B sub C1, C sub índice 1, A sub índice 1. Bueno, eso para denotar que era un reflejo, un giro de la misma figura. Pero también se puede hacer cuando las letras son diferentes. Lo estoy manejando de las dos formas para que se entienda. Aunque lo de subíndice 1 como que se oye medio cansado. Es más específico poner una letra sin tanto subíndice. Aunque a veces se le pone también un simbolito arriba que significa prima. Pero bueno, el caso es el mismo. Continuamos. Por lo tanto, ambos triángulos son iguales. El triángulo ABC congruente al triángulo DEF. Bien, observen este mensaje que les dejo aquí. Se dejó la medida de los ángulos para contrastar su congruencia. Chequen. El ángulo beta es de 30.34 y el ángulo alfa es de 30.34. Es lo mismo, son iguales, son congruentes. Criterio de congruencia lado, ángulo, ángulo. Criterio LAA. Dos triángulos son congruentes si tienen iguales uno de los lados, el ángulo opuesto a dicho lado y otro de los ángulos, como se ejemplifica a continuación. Mostramos los dos triángulos, analizar. Aplicando el criterio que tenemos para el lado, que el segmento AC es congruente a DF. AC, aquí está marcado, es congruente a DF. DF. Recuerden que primero se pone la letra de manera ascendente, en orden, de acuerdo al alfabeto. Bien, eso es con respecto al lado. Y de los ángulos, ángulo ABC, A, B, C, es congruente con el ángulo D, E, F. Ahí está. Seguimos con el siguiente ángulo, ahí se los dejo de tarea. De acuerdo al análisis, por lo tanto, los triángulos ABC es congruente al triángulo DEF. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta por favor aquí del lado derecho, aquí abajito, chequen donde está la flechita, ahí abajito, ahí merito. Bien, compártelo en las redes sociales de tu preferencia, también aquí abajito, sí, ahí abajito. O sabes que de plano, no lo pienses más, suscríbete ya a Master Goal Genial 2081. Pero pulsa el botón, no estés esperando aquí abajito, a un lado donde está lo de comparte. Pulsa ese botoncito rojito y sé parte de mi clase virtual. Pues nuevamente muchas gracias y éxitos. Hasta el próximo video.